Hola, este es el segundo tutorial de la serie Entendiendo el interferómetro de Michelson y lo que mostraré en esta sesión es la deducción de la expresión analítica de una señal de interferencia para una onda plana monocromática en un interferómetro de Michelson bien alineado. A lo que me refiero con el término señal es que en esta deducción solo analizaré lo que le ocurre a un rayo de sección transversal despreciable que viaja desde la fuente al detector. Al pasar por el divisor de haz, el rayo se divide en dos, uno que se propaga en la dirección de uno de los espejos y el otro en dirección al otro espejo. Al reflejarse en los espejos, los rayos se recombinan de nuevo en el divisor de haz y llegan al detector como un solo rayo. Lo interesante de este interferómetro es que ajustando la distancia de los espejos al divisor de haz, distancia a la que se le llama longitud de los brazos, se puede lograr que en la recombinación los rayos estén retrasados en tiempo uno respecto al otro, lo que implica un factor de fase. Como indiqué en el tutorial anterior, iluminar el interferómetro con una onda monocromática implica que su espectro está compuesto por una única frecuencia nu0, o lo que es lo mismo, su espectro es una delta de Dirac. Consideremos, por ejemplo, que las dimensiones del interferómetro son las que se muestran, A y B, las distancias del divisor de haz a la fuente y al detector respectivamente, y que la diferencia entre la longitud de los brazos es h. Es decir, que si uno de los brazos mide x, el otro mide x más h. Dado que la expresión para el campo eléctrico asociado a una onda plana es E igual a E0 e a la ikz menos omega t, analicemos entonces lo que ocurre cuando el rayo se propaga siguiendo el camino azul. Como la distancia neta recorrida es A más X más otro X que de regreso después de la reflexión en el espejo, más B, que es la distancia del divisor de haz al detector, la onda plana entonces vista por el detector siguiendo esta trayectoria es la siguiente, es E1 igual a E0, E a la IK, y noten cómo el Z, ya no pongo Z, sino que pongo la distancia neta recorrida, que es A más 2X, el doble camino, más B. Y los otros términos como el omega t permanecen invariables. De la misma forma, si analizamos lo que ocurre cuando el rayo se propaga siguiendo el camino verde, tenemos entonces que el campo eléctrico visto por el detector es de la siguiente forma, es la misma expresión donde ahora el z ya lo reemplazo simplemente por la nueva distancia que es a más x más h más otro x más h debido a la reflexión más b. Y pues x más h, pues lo he nombrado simplemente 2x más h. Y nuevamente los otros parámetros permanecen invariables. Al hacer la suma de los campos, lo que obtenemos es esto. Y lo que se puede ver es que hay los términos a, 2x, b y omega t, pues son comunes en la suma. Luego se pueden factorizar. Entonces, al factorizar estos términos, lo que obtenemos es la siguiente expresión, donde además he nombrado la suma E1 más E2 como simplemente el campo neto E. Y nuevamente, pues ya he factorizado acá el término. Y nos queda esta expresión 1 más E a la I K2H, que es súper relevante para el propósito que estamos persiguiendo. Ahora, como los detectores para la banda visible del espectro electromagnético no ven señales de campo eléctrico sino su intensidad, entonces conviene calcular la intensidad a partir del campo. Esto se hace mediante el producto del campo por su complejo conjugado. Así, al hacer la multiplicación, el término E a la I K Z se anula, se cancela, lo que implica que las distancias del divisor de haz a la fuente y del divisor de haz al detector y también la distancia del divisor de haz al espejo más corto no son necesarias. En esta multiplicación, pues como el término e a la i kz se anula, pues entonces lo único que nos sobrevive es
E0 multiplicado por su complejo conjugado, que queda simplemente la norma de E0 al cuadrado, y nos aparecen dos términos que es el equivalente a multiplicar el complejo conjugado de esto, por eso aparece acá con signo menos, por el término sin conjugar. Al hacer el producto de los dos binomios y renombrando la norma de E0 al cuadrado como I sub 0, lo que se obtiene es lo siguiente. Y dado que 1 más 1 es 2, pues entonces esto se puede simplificar de la siguiente forma. En este punto, si multiplicamos y dividimos por 2 la suma de las exponenciales, podemos obtener un coseno mediante el uso de la identidad de Euler. Factorizando el 2 se obtiene esta relación que es a la que quería llegar. La gráfica de esta intensidad en función de la diferencia en longitud de los brazos h es así. Debe notarse que cuando los brazos tienen la misma longitud, es decir, h igual a 0, la intensidad detectada es máxima. Pero al desplazar uno de los espejos mientras el otro permanece fijo, entonces la intensidad disminuye, hasta que si se sigue desplazando el mismo espejo, eventualmente se va a encontrar que la intensidad alcanza el valor de 0. En este punto se dice que la interferencia es completamente destructiva. De forma similar, la máxima intensidad corresponde a interferencia completamente constructiva. Algo que llama mucho la atención de este interferómetro es justamente el periodo que tiene esta señal de intensidad. El periodo está controlado por el argumento del término cosenoidal que acabamos de deducir. Entonces, si el argumento que es K2H se iguala a 2pi, que es el periodo de la señal, y teniendo en cuenta que el vector de onda K está dado como 2pi sobre lambda, entonces si se cancelan los 2pi, encontramos que la resolución que se obtiene en un interferómetro de Michelson al ir moviendo uno de los espejos, pues es del orden de lambda medios. Entonces esto es súper importante y súper relevante para aspectos de metrología porque si la longitud de onda es, por ejemplo, del orden de, qué sé yo, 500 nanómetros o alguna longitud de onda en el visible, pues entonces estamos hablando, digamos, de cosas que puede medir, un interferómetro de este tipo puede hacer mediciones muy precisas, ¿no? Bueno, ya para finalizar, un aspecto importante que es necesario aclarar es que, como se puede ver en la primera línea de la deducción, estoy suponiendo campos escalares, es decir, he supuesto que los campos que se superponen tienen la misma polarización. Noten que estos campos eléctricos no les puse una flecha de vector encima, ni los puse en negrita, ni nada de esto. En caso que si se hace la superposición de campos que no tienen la misma polarización, debido a que, por ejemplo, los espejos pudieran cambiar el estado de polarización, entonces lo que se va a obtener es simplemente la superposición de ondas con diferente intensidad, con diferente magnitud, perdón. Y bueno, el caso se cambia un poco, no es algo, digamos, tan difícil de deducir, pero pues para efectos de lo que quería mostrar en esta presentación, pues opté simplemente por quedarme por sencillez y por claridad con el término escalar, ¿no? Bueno, y esto es lo que quería mostrar en esta primera parte. Los invito a mi siguiente tutorial, que sería el caso 2, donde ya no vamos a estudiar únicamente el efecto de un rayito, sino que lo que quiero hacer es poner muchos rayitos, es decir, tener un haz que se propaga, un haz colimado, ¿no? Y entonces, para no obtener una señal, sino poder ver una imagen. Y espero ahí mostrar la primera simulación de la imagen de un patrón de interferencia. Esto solamente, insisto, como dije al principio, es una señal de interferencia, no es una imagen. Bueno, a todos muchas gracias y quedan invitados para el siguiente tutorial. Bye.